Vamos a abrir en nuestras Biblias a Mateo 5. Es una lectura muy larga. El versículo 6. Así dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a leerlo una vez más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre este tiempo de meditación. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos para mirar a tus palabras, escudriñarlas, pensar en realmente qué es lo que tú nos estás mostrando en estas palabras. Abra nuestros ojos. Que esté presente tu Espíritu Santo, iluminándonos. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a pensar primeramente en lo que no está diciendo las bienaventuranzas. Si pueden recordar, había una multitud muy grande de todos lados que estaban acompañando a Jesús, escuchando sus palabras. Pero en este momento de las bienaventuranzas, Él no está con el gran multitud, sino Él sube a un monte, se separa de la multitud grande para estar con sus discípulos. Entonces yo quiero sugerir que las bienaventuranzas en sí mismo no son para un culto evangelístico. Él no está tratando de convertir a no creyentes en este momento, sino está diciendo a sus discípulos un mensaje muy importante. Entonces, realmente se podría decir que esto es un mensaje para discípulos en términos de cómo ser bendito, bienaventurado, con una felicidad muy profunda. Entonces, eso se encuentra en cada una de las bienaventuranzas con una clave de cómo ser como el Padre. Ahora, ser como el Padre para ellos era difícil porque ellos no veían al Padre. Pero sí veían a Jesús y sí escuchaban sus palabras. Entonces queremos pensar nosotros en esta noche, ¿qué aspecto de ser como el Padre estamos viendo aquí? ¿Qué aspecto de Dios vamos a poder entender acá? Entonces quisiera comenzar primeramente con este concepto de hambre y sed. El término hambre que aquí encontramos refiere a muchas cosas, a ser lleno después de tener un tiempo de escasez quizás. Y me puse a pensar en algunos animales. A mí me encantan los animales. Y cuando un elefante macho, adulto de África, tiene hambre, produce una comida de 1/2 tonelada de hierba. Imagínense, esa es una cantidad fuerte. Calculando base al peso, podríamos decir que había algunos dinosaurios que consumían casi 10 toneladas diarias. Con razón era necesario que entran en extinción. Estaríamos en un desierto ahora si estaban comiendo a ese ritmo. Pero esto de tener hambre y sed, aquí no está hablando tanto de comida. Podríamos hacer una comparación con alguien que tuvo un fuerte hambre y sed en el Antiguo Testamento, era Esaú. Y él tenía hambre y sed, pero no para las cosas espirituales, sino para comida. Y él vende el derecho de su primogenitura a su hermano menor. Un hermano menor por cuestión de minutos, pero eso era importante en ese entonces. Entonces, no está hablando aquí de simplemente hambre y sed de comida, pero dice hambre y sed de justicia. Entonces, queremos entrar un poco en ese concepto. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Obviamente, hambre y sed
cuando no estamos hablando de comida, sigue siendo un anhelo profundo, un deseo de tener algo que no tenemos. Entonces, cuando hablamos de justicia, muchos quizás estarían pensando, quizás esto está refiriendo a una persona que ha recibido una injusticia y quiere la venganza. Hambre y sed de justicia. Yo quiero la justicia, me han tratado mal y yo quiero que esa gente sufra como yo he sufrido. Cuando yo era muy joven, había películas de dos actores muy famosos. Uno era Charles Bronson y otro era Clint Eastwood. Y las películas de ellos tenían siempre un plot. No importaba qué película veías, había una historia. Los primeros 5 minutos de la película, alguien me va a tratar muy mal y el resto de la película es yo haciéndoles sufrir por eso. Era muy simple y todo el mundo iba, porque parece que el mundo tiene hambre y sed de justicia, pero no la justicia de Dios, sino la justicia humana. Entonces aquí no estamos hablando de hambre y sed de comida, bebida, no estamos hablando de hambre y sed de justicia humana, sino la justicia de Dios. Entonces, para entender eso, tenemos que examinar un poco la palabra aquí, justicia. Es un término en griego que se usa la palabra dikaiosune, y esa palabra tiene un significado más profundo que simplemente la justicia. Está hablando de estar en lo correcto, estar en lo justo, estar en la perfección moral y ético, de una forma de que uno está bien con Dios. Cuando uno está frente a Dios, tiene que tener una justicia para poder estar con Él. Pero no es la justicia que nosotros esperamos. Vamos a ir por pasos. Si saltamos un poco más adelante, no tienen que buscar en sus Biblias, pero si saltan un poco al versículo 6:33 de Mateo, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, sabemos que ahí hay una relación entre el reino de Dios y la justicia. Entonces, cuando pensamos en eso, podemos pensar que es más allá de simplemente justicia humana, una justicia de tener venganza o ver que alguien quizás recibe un castigo por sus pecados. Entonces, ahora quisiera pedir que realmente vamos a entrar en el capítulo que habla quizás más de justicia que cualquier otro lugar de la Biblia. Voy a pedir que abran a Romanos 4. Y quiero que vean cuántas veces va a hablar de la justicia o de ser justificado. Porque viene de la misma palabra, dikaiosune. Voy a comenzar leyendo en el versículo 1 y voy a estar saltando, pero quiero que estén viendo cuántas veces encontramos ese término. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a saltar un poco más allá. Dice en el 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces va a hablar de que esta bienaventuranza de estar bien con Dios viene antes o después de la circuncisión. Realmente viene antes. Abraham tuvo esta relación con Dios de ser recibido
por su fe antes de recibir la circuncisión, porque en ese día, cuando Romanos fue escrito, la gente pensaba que la justificación era por medio de la circuncisión o el cumplimiento de toda la ley de Moisés. Entonces aquí está diciendo que esta justicia, esta situación de estar bien con Dios, es otra cosa que no viene de la ley, ni de la obediencia, ni de las obras. En el 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Eso es un término muy raro, la justicia de la fe. ¿A qué está hablando aquí? Está diciendo es una justicia que yo no tengo, sino es entregado por medio de la fe. Una de las cosas más importantes cuando enfrentamos el día del juicio es llegar con las manos vacías. No queremos llegar con nuestra justicia. Queremos llegar y que nuestro abogado diga, este hombre es justificado por mi justicia, porque esa justicia vale. Entonces, esto nos lleva a una forma de ver a la justicia de otra forma. Es una justicia de la fe, es una justicia no por obras, no por la ley, no por la obediencia, no porque esas cosas son malas. La ley es buena, Dios lo dio, es una ventana para ver su carácter. La obediencia es excelente. Las obras, en Efesios 2:10 dice que Dios nos preparó de antemano para obras que Él ya preparó. El problema no es las obras, el problema es cuando creemos que nuestra justicia, que nuestro estar frente a Dios depende de algo que nosotros hemos producido. Entonces, volviendo al texto en Mateo 5, nos hace pensar de otra forma, de qué es este hambre y sed de justicia. Es un hambre y sed de estar bien en nuestra relación con Dios por medio de la fe. Entonces, este hambre y sed, yo lo vi en un hermano, la otra noche estuvimos comiendo una cena con un amigo de hace muchos años. Y él me dijo algo que ha estado con un eco en mi cabeza por 2 días. Me dijo, Felipe, ¿sabes que estoy llegando a un punto en mi vida cristiana? Después de años, es un señor que ha conocido a Cristo desde niño y ahora tiene casi 60 años. Y me dice, solo quiero ser amigos con Dios. Solo quiero tener una amistad con mi papá. Y él dijo, ¿se acuerdas que antes que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Él dijo unas palabras muy, muy interesantes. Él dijo, lo que voy a hacer, ¿lo voy a esconder de mi amigo Abraham? No. Y él dice, ¿sabes que Abraham, después de tener mi almuerzo contigo, después de la parrillada que hemos comido juntos, yo tengo que ir a Sodoma y Gomorra y destruirlo completamente? Era una conversación entre amigos. Dios no tenía que decirle a Abraham nada. Pero por la amistad que tuvieron, Dios dice, yo quiero compartir con Abraham mis planes. Y comienzan una discusión amistosa, porque Abraham sabe que su sobrino Lot y su familia viven en Sodoma y Gomorra. Y él está pensando, ellos van a morir en este desastre. Entonces él comienza un poco a negociar, a regatear. Dios, estaría bien si descubrieras esta cantidad de gente en Sodoma, que los salves. Claro que sí. Y si faltaría y no había exactamente esa cantidad, pero un poco menos, ¿los salvarías? Sí, no hay problema. Y una de las cosas que Abraham dice en esa conversación, el creador del universo no hará bien. ¿Ven esa confianza de la amistad? Dios le acaba de decir, yo voy a ir a destruir una población entera. Va a ser peor que una bomba nuclear. No va a quedar nada. Y Abraham está luchando, pero los justos van a morir con los injustos. Y él tiene ese temor de que el carácter de Dios
no va a estar tan perfecto, pero eso no es el problema. Realmente es que Él no entiende como ser humano. Yo creo que muchas veces nosotros dudamos de que Dios es bueno. Y quizás como Abraham estamos tratando de convencernos. ¿No hará el creador del universo lo bueno? Pero acaba de pasar este desastre. Acaba de pasar esto. Acaba de leer en el periódico de personas que a la vista eran inocentes, pero han sufrido. O quizás hasta han muerto. Entonces, anhelar, tener este hambre y sed de estar bien con nuestro Padre implica llegar a tener un deseo de tener una amistad y una relación con Él. A mí siempre me preocupa cuando personas entran teológicamente a analizar la Biblia solo buscando asegurarse de la vida eterna. Es importante la vida eterna. Debemos anhelarlo, debemos buscarlo, debemos tener la seguridad, según 1 de Juan 5:13, de que tenemos. Juan dice en ese versículo, estas cosas he escrito para que ustedes que confían en el Señor Jesucristo sepan que tienen la vida eterna. Eso no es el problema es cuando eso es lo único que buscamos. O sea, queremos escapar del infierno, pero nos olvidamos que estar en el cielo es bueno más que nada por la amistad que tenemos con el Padre. Poder estar con Él es lo más lindo del cielo. Y a veces estamos anhelando las otras cosas. Con mis hijas estuvimos esta mañana hablando de nuestros sueños, de cómo va a ser el cielo. Bueno, en mi mansión voy a tener un jacuzzi del tamaño de este cuarto y voy a tener un bosquecito donde puedo andar con mi cuatrimoto y mis caballos por acá, y mi piscina por allá. Y estuvimos todos conversando. Yo les dije a mis hijas, mira, si nosotros podamos imaginarlo, entonces a lo mejor va a ser mucho mejor que eso, porque la Biblia nos dice que va más allá de nuestra imaginación. Pero llegué a la parte más importante con ellas y dije, pero ¿sabes qué? Lo más lindo va a ser estar con Jesús. Mi mansión allá no va a ser tan alegre si Él nunca viene a visitarme. ¿Pueden imaginar estar en un jacuzzi con Cristo? Si Él nos dio la creatividad para crear eso, yo sé que Él tiene cosas mucho mejores. Pero es una locura cuando comenzamos a pensar eso. Y debemos tener hambre y sed de esa relación perfecta con Dios. Cuando habla de la justicia, de buscar la justicia, de tener la justicia, realmente está hablando de tener una condición donde puedo parar frente a Dios sin miedo, sin temor, porque mis pecados están tratados por Jesús, están cubiertos de su sangre preciosa, que Dios los ha alejado de mí tanto como el oriente del occidente, tan profunda como el mar más profundo, y estar en esa presencia y sentir solo amor. ¿Cuántas veces cometemos algún pecado? Yo sé que ustedes quizás no cometen pecados, yo sí, continuamente. Y hay ese momento cuando cometes el pecado donde dices, ay, Dios sí está enfadado conmigo ahora. ¿Qué me dirá? Es que tenemos padres que así eran también. Ay, si mi padre descubre lo que hice ahorita. Hace años decíamos, se acaba la jarana. No sé qué dicen ahora, pero es algo terrible. Y a veces transmitimos eso a Dios. Y no tenemos hambre y sed de estar en la presencia de Dios porque decimos, Él tendrá una lista tan grande de cosas que Felipe ha hecho que no va a querer verme. Y por eso no tenemos esa hambre y sed. Y perdemos algo muy grande. Vemos en Cristo que cuando Él estaba en la tierra, ¿cuántas veces Él dice, yo estoy aquí para hacer lo que pide mi papá? Mi papá me ama, mi papá me ha dicho cosas, yo estoy aquí, Él me envió,
Él habla de su papá constantemente. Y después Él dice, imítame. Entonces nosotros también debemos tener ese anhelo de ser, yo soy enviado, así como Cristo fue enviado, yo soy enviado. Así como Cristo tenía una relación bonita con su papá, que quería conversar con Él a veces toda la noche, también debemos anhelar esa relación. Y eso es hambre y sed de justicia. Pero a veces por no entenderlo, vemos esa palabra justicia y decimos, bueno, yo tengo que ser perfecto moralmente, éticamente, tengo que eliminar todo el pecado de mi vida, tengo que hacer 1000 cosas, tengo que leer la Biblia de adelante para atrás, memorizarlo todo, tengo que llegar a un nivel, porque si no, papá no me va a querer ver. Y perdemos. La Biblia dice muy claramente en uno de los versículos, creo que en Juan, dice que si quieren entrar al reino de Dios, tienen que tener una justicia, no como los de los fariseos, que se basan en la ley. Cristo en Juan 5 dice, ustedes los fariseos buscan la salvación, buscan en la Biblia para la salvación, y la Biblia habla de mí. O sea, lo que él estaba diciendo, me están rechazando a mí y yo soy la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres por lo cual pueden ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Aquí estoy para restaurar esa relación de ustedes con su Padre. Para eso he venido, no tengo otra agenda. Esa es mi razón de estar aquí en la tierra, de haber sacrificado todo mis derechos, todas mis ventajas como el Hijo de Dios, todo eso lo he puesto a un lado con una sola razón, de restablecer esa relación. Y hay gente aquí en la tierra, hay gente quizás aquí en este cuarto, que no anhelamos eso. No tenemos hambre y sed de esa justicia que Cristo nos da. Y eso es uno de los aspectos muy importantes para el discípulo de Cristo. De entender que Cristo es el camino al Padre. Y es el único camino. Y tener esa amistad y esa relación con el Padre es algo tan bello que debemos anhelarlo y decir como David en los Salmos. Brama como un ciervo que no tiene agua. Justo estuve caminando atrás de mi casa hace unos días y había llevado a mi perrita y ella estaba ahí buscando y de repente ella encuentra un venado. Y mi perra se mete en una quebradita y de repente un venado sale de ahí y comienza a correr por el cerro. Y de a poco sale otro más arriba y yo estaba, wow. He vivido aquí 20 años y nunca he visto un venado aquí. Entonces, para mí era una cosa muy linda. Pero cuando veo un venado, me acuerdo que los venados no pueden vivir sin agua. Y en el tiempo de seco, los riachuelos se secan. Y ahí en el cerro, ellos tienen que bajar para llegar a los riachuelos donde todavía hay agua. Y no sé si ustedes sabían eso, pero para el venado es más difícil bajar que subir. Si ustedes ven sus piernas de atrás, tienen unos músculos muy buenos, pueden saltar como una locura, pero cuando bajan, sus piernas más débiles están que se frenan y no pueden correr muy rápido para abajo. Pero por la sed tienen que bajar y les pone en riesgo porque a lo que van bajando se acercan más a las casas, a los perros, a la gente y muchos mueren. Pero esa desesperación de tomar agua es lo que David dice, así quiero estar con mi Dios. Yo estoy dispuesto a sacrificar, a arriesgarme porque es lo más importante, estar en esa relación con Dios. Y sentir que frente a Él soy justificado. Que la justicia de Cristo está a mi favor.
David en uno de sus salmos dice, bendito él que sabe que sus pecados son perdonados. Entonces nosotros queremos esa bendición, queremos esta bienaventuranza, pero a veces nos pasa una cosa muy, muy peligrosa para un discípulo. Perdemos nuestra hambre, perdemos nuestra sed, queremos otras cosas, nos distraemos. Algunos están viendo propagandas y quieren el carro más moderno, la camioneta más linda, el sistema de sonido más potente, la computadora con mega gigas de memoria. Y otras cosas comienzan a ser la meta de nuestra hambre y sed, y debemos cuidar de eso, porque no hay otra cosa más dulce que estar en esa relación de amistad con nuestro Dios. Dice aquí en Romanos 4 que Abraham confió, tuvo fe en Dios y le fue contado como justicia. Eso debemos anhelar. Debemos anhelar tener esa relación con Dios que lo tuvo Abraham. O sea, yo no puedo entender esto, pero Dios le visitaba en casa para comer almuerzo con él. Eso no me ha pasado a mí, pero me gustaría. Y sé que un día va a pasar. Entonces nosotros debemos anhelar eso. Eso es tener hambre y sed de justicia. Y yo creo que nosotros debemos en esta noche pensar, ¿qué son las otras cosas que están distrayendo mi hambre y mi sed, mis anhelos, mis deseos? Están por aquí y no para arriba. Ese versículo que leí, que buscad primero el reino de Dios y su justicia. Podríamos cambiar ese versículo y podríamos decir, busca primero el reino de Dios. Excelente. Pero a veces olvidamos esa otra parte, que también podríamos decir, busca la justicia. De estar bien con Dios, de tener la justicia de Cristo aplicado a nuestras vidas. Y no dice busca lo segundo, busca lo tercero, búscalo al último. Dice busca primero. Y va mano en mano con este versículo que dice anhela. Tenga sed y hambre de eso antes que cualquier otra cosa. Piensan en la mejor comida que podría existir, el mejor almuerzo o cena que podría existir. Y está bien anhelar eso, pero anhela a Dios más. Piensa en el mejor lujo que podrían tener, sea casa, vehículo, condominio, qué sé yo. Si quieren anhelar eso, está bien, pero anhela a Dios más. Que eso sea un apetito medio pequeño y que el apetito para tener a Dios en nuestras vidas sea mucho más. Todas estas otras cosas son los regalos. ¿Y para qué son los regalos? Para que mejore nuestro amor con el regalador. Termino con esta ilustración. Me daría mucha pena si yo volvería a casa para encontrar a Ruth adorando al aro de matrimonio que yo le di. Que ella lo tenga ahí con una velita aquí, una velita allá. Ay, este aro es mi amor. Y yo vengo a la casa y le digo, Ruth, estoy aquí, no molestes, estoy con algo importante aquí. Ese aro es solo un símbolo. Los regalos que Dios nos da son buenos, pero es a Dios que debemos buscar esa amistad y anhelar esa relación de estar junto con Él, vestido de la perfección de Cristo y recibiendo un amor puro donde no hay nada de condenación. ¿No les gusta ese versículo en Romanos 8:1? Ya no hay condenación. A mí me gusta ese versículo. Viene después del Romanos 7, que es un poco negativo, ¿no? Hago lo que no debo hacer, lo que quiero hacer no lo hago, hay de este cuerpo miserable y tiene todas esas cosas, pero 8:1, ya no hay condenación para los que están en Jesucristo. Amén. Entonces, para celebrar esto,
no podemos tener el almuerzo con Dios, tener un asado con Dios, pero vamos a tener una pequeña cena con Él. ¿Está bien? Él nos está invitando a esta mesa. Entonces vamos a preparar nuestros corazones. Vamos a tomar un tiempo de reflexión. Y haga esa pregunta mientras estamos en nuestro tiempo de reflexión, de oración, de meditación. Haga esa pregunta. ¿Realmente Cristo es mi anhelo? ¿Por ahí es mi hambre y sed máxima? Y si no, que este tiempo de la Santa Cena nos recuerda eso. Que mientras estamos tomando este vino, anhelamos tenerlo con Él. Estar en una mesa junto con Él, disfrutando un compañerismo más linda que podamos imaginar. Entonces vamos a tomar este tiempo para preparar nuestros corazones, vamos a orar y después vamos a tener unas palabras de preparación para participar de la Santa Cena. Oremos juntos y en unos minutos yo oraré en voz alta. Padre, llegamos aquí a tu mesa, reconociendo que nuestra justicia está llena de huecos, de manchas, de fallas, y necesitamos tu justicia a nuestro favor. Queremos celebrar esto en esta noche. Y queremos celebrarlo de una forma. Al escuchar tus palabras que diste a los discípulos en esa cena antes de tu muerte, queremos recibir esas palabras como si estuvieras aquí esta noche, con tu mano en nuestro hombro, invitando a tomar este símbolo de tu sangre del nuevo pacto, que nos ha purificado una vez para todos los momentos, todos los pecados, hasta la eternidad. Nos compraste una justicia infinita con una sangre preciosa que también tiene un valor infinito. Ayúdanos a discernir tu cuerpo y tu sangre al tomar estos elementos y a ser tan agradecidos como la primera vez que confiamos en ti. Pedimos esto en el nombre de Cristo.